Listo. Bueno, hola a todos, qué felicidad de estar con ustedes acá. Mi nombre es Carolina Staiza, soy Head de Recursos Humanos de RappiPay en Colombia, la fintech de Rappi en este país con un propósito enorme de crecimiento en Latinoamérica. Llevo más de 20 años en recursos humanos en diferentes industrias y recientemente llego a este mundo de la banca digital. Absolutamente, y estoy absolutamente convencida que el liderazgo es una herramienta que a veces se oye como muy etérea, pero que es fácilmente customizable, aterrizable, si lo queremos llamar de alguna manera, en donde podemos sacar elementos muy claves que permiten gestionar el movimiento de las organizaciones hacia adelante, hacia los objetivos y hacia los logros, si como líderes somos capaces de entender nuestro talento y conectarlo con el propósito de la compañía. Lo que pasa es que eso a veces suena como medio poético, cómo conectas con el propósito de la organización, pero la realidad es que el propósito tiene necesidades de talento que se aterrizan en comportamientos muy específicos y la gente al final es lo que hace. Es lo que hace, lo que es y lo que hace. Cuando yo soy capaz de conectar esos comportamientos que necesitan los propósitos organizacionales con las personas, primero logro mejores ambientes de trabajo porque pues, la gente está alineada con lo que sabe hacer y segundo, llego más rápido a los resultados. Y todo eso tiene una traducción en el día a día, pero el liderazgo es vital. Hay varios modelos de evolución y yo creo que depende mucho de la compañía y depende mucho del sector. Mi primer tema es la organización tiene que saber qué es lo que necesita de las personas, identificar personas que estén alineadas con ese reto. ¿Listo? Y que tiene esa metodología y esa forma de trabajar, todo eso se traduce en actividades del día a día. La forma de trabajar, la forma de liderar, la forma de generar equipos, la forma de construir. Eh, y hay un siguiente modelo ya más evolucionado, que ya es la segunda vía, porque aquí tú estás, la gente está dando su trabajo, pero hay una segunda parte y es el líder identifica las personas y ahí es cuando comienza el mundo de la diversidad a ser tan potente. Identifican las personas cuál es ese botón indicado para poderlo gestionar y poderlo motivar y poderlo atraer. Entonces, depende mucho de la evolución, pero el líder tiene que tener la capacidad de hacer esa conexión de lo que requiere la organización con lo que hacen las personas. Y dos, hacer liderazgo situacional. Ese es como el nombre técnico y es identificar cuáles son esos motivadores o esas palancas claves en la gente, y eso ya es liderazgo más avanzado, para lograr sacar lo mejor de la gente. Eso es mágico, eh, pero hace un cambio enorme, o sea, un factor diferenciador enorme en las compañías tradicionales versus las compañías de alto desempeño. Yo creo que uno no puede decir esta compañía, sino en general, uno no deja de tener formación nunca. O sea, asumir que la persona llega y per se va a generar un impacto, eso puede funcionar, eso es válido, porque tú buscas personas que se ajusten mucho y por eso hay una cosa que en la vida tradicional se llama descriptivo de cargo, que haces que he perdido con el planeta, pero eso es una realidad. Tú buscas unas personas con unas competencias duras y unas competencias blandas. Uno nunca encuentra un 100% de match o de fit en eso, pero a veces la gente ni siquiera lee eso para buscarlo, ¿sí? Entonces lo primero es tratar de buscar gente que se ajuste realmente a eso y eso supera la entrevista, eso va más allá de una conversación. O sea, hay metodología, hay herramientas, hay muchas, pero detrás de todas esas herramientas hay datos al final, y los datos son lo que le permiten a uno casi que rankear, identificar, potenciar, traer gente que esté muy alineada con ese propósito, para tampoco generar frustración. Cuando yo tengo gente muy distante de ese propósito y de esos comportamientos que uno requiere, genera frustración en la persona, en el equipo, hay una cantidad de dinámicas, pero dos, definitivamente necesitas identificar desarrollar el talento. Eh, es inevitable, es una formación de un atleta de alto rendimiento de manera permanente. O sea, llegar y con lo que yo traigo y con mi bagaje y con mi equipaje, voy a hacer unas maratones y maratones y maratones durante años y años y años, es inviable.
Hay gente que ya tiene, digamos que hay un concepto muy chévere actualmente que tiene que ver mucho con la autogestión y la autoconciencia, y eso me encanta porque pone al ser humano en primer lugar, en titular de su vida, y eso es bueno, pero también creo en la responsabilidad social de las organizaciones de comenzar a construir estos ambientes mucho más alineados para que una persona pueda desarrollar sus competencias de la mejor forma posible, porque al final eso genera cultura. Entonces ahí hay un trabajo muy interesante también para hacer, en donde a veces también las organizaciones pecan por generar muchos disparos al aire, como a veces muy desde las iniciativas. No sé, trabajemos de liderazgo y hacemos un curso de 2 días de liderazgo y eso no necesariamente transforma, ¿no? Entonces comenzar a generar un tema mucho más frecuente y constante, que es para mí una definición importante de cultura, la frecuencia, la constancia y la conciencia hacen que esta madurez de las personas en sus diferentes roles, desde el CEO de una compañía hasta el último nivel, porque nunca terminamos de aprender y las compañías son seres orgánicos y vivos, pues estemos en constante evolución y maduración para poder dar lo mejor para la compañía y para nosotros mismos, porque sí hay una realización personal que le genera una satisfacción enorme detrás de todo esto. Considero que es importante reconocer todo, lo bueno y lo no tan bueno. Eh, no es reconocer lo bueno y juzgar lo malo. Creo que los seres humanos cada vez somos más conscientes de que ambos tipos de feedback generan un resultado positivo. Vamos a devolver un poquito a mi analogía del deporte. En la analogía del deporte, en el entrenamiento hay más feedback en lo por mejorar que en el resultado final. El resultado final es producto de un feedback permanente de constante mejora. Es un mindset importante entender que ese reconocimiento constructivo, vamos a llamarlo así para ponerle un nombre, es el que al final logra un resultado también colectivo. Entonces, cuando uno habla de reconocimiento, hablas del reconocimiento en una terminología positiva, y está bien, digamos que es como uno lo puede identificar, pero yo también reconozco la oportunidad de mejora. Y eso me parece que es muy valioso. Y debería uno quitarse un poco el mindset de sentirse criticado o sentir que critica. Yo creo que el ser humano también tiene que evolucionar hacia cómo hacer ese feedback de reconocimiento por oportunidades. Y cuando yo soy capaz de hacer un muy buen reconocimiento por oportunidades, tengo la capacidad de potenciar al empleado en su vida personal y en su vida profesional, en ambas vidas. Y eso es en eso tenemos que preparar a la gente, porque eso no es tan natural, eso no es tan orgánico, eso hay que construirlo y hay que generar una dinámica para que sea bueno. Y me vuelvo al mundo del deporte. El mundo del deporte es muy bueno en eso. O sea, tú no ves a un entrenador de un equipo, o a los entrenadores, o a los médicos, o a los que organizan, tú no los ves en modo aplauso permanente, tú lo ves en modo construcción permanente, y la construcción es mágica porque genera unos desempeños colectivos gigantes. Yo creo que hay una es algo muy bonito lo que está pasando en el mundo, y creo que vale la pena aprender de eso, y ese es como el primer mensaje. O sea, no podemos pasar por 2 años de freeze, como en la vida, porque como que todo lo dejamos para después durante un tiempo sin haber aprendido nada al respecto. Cuando comienza la revolución industrial, hace muchísimos años, aparece una figura social que son los centros de trabajo, ¿sí? La gente trabajaba en sus casas, en sus parcelas, ordeñaba sus vacas, cultivaba sus comidas, hacía sus trabajos muy en sus graneros. Voy a poner unos ejemplos generales, no me voy tan profundo al mundo histórico del tema. Y cuando comienza todo el tema de la revolución industrial, aparecen en los centros de trabajo. O sea, la gente comienza a ir a sitios a trabajar,
porque se comienzan a generar todas las corporaciones alrededor del proceso y creo que hay una dinámica de nuevas metodologías que salieron, ¿no? Los horarios, vivir cerca de las ciudades y el campo, vivir cerca de, mudarse para. Hay un protagonismo del trabajo muy fuerte, del trabajo, pero sobre todo del lugar de trabajo. Lo que viene pasando básicamente con la tecnología y el COVID genera un impulso ahí específico, es que el trabajo deja de ser un lugar de trabajo para volverse en una actividad. Eso sucede en algunas compañías, quizás en la tuya y quizás en la mía, pero quizás no en muchas. Todavía hay muchas empresas que tienen centros de trabajo porque trabajan en el mundo de fábricas y trabajan en mundos donde tenemos que hacer, hay trabajo presencial. Entonces, a pesar de que hablamos mucho del trabajo remoto y de la virtualidad, es importante reconocer que esa no es una realidad para todo el mundo. O sea, hay gente que todavía va a su transporte, va a su lugar. Lo realmente potente de esto que nos pasó o de esto que le está pasando a la humanidad y que es donde estamos invitados a aprender, es que lo que se entendió es que puede haber otras dinámicas de trabajo que conlleven a un relacionamiento con ese rol más flexible. ¿Qué significa eso? Como humanidad no podemos sugerir que tú y yo que estamos en mundos virtuales, el resto de la humanidad vive de esa forma. No es real, pero de lo que somos responsables por proyectar es que las personas comienzan a estar en el centro a partir de todo esto que sucedió. Y tenemos que ser sociedades más flexibles, quizás con algunos otros tipos de métodos, porque lo que aprendimos es que quizás ya no era lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, podía ser lunes, miércoles y viernes, podía ser martes, jueves y sábado, podía ser desde otras ciudades. Tenemos que romper un paradigma puedes estar desde otro lado, puedes generar valor desde otras actividades. Hay actividades que pierden importancia con lo que sucedió, pero hay nuevas actividades que la ganan. Entonces la palabra por definición clave es la flexibilidad, y la pandemia y la transformación tecnológica nos da elementos de flexibilidad muy fuertes, pero como sociedad somos responsables de comenzar a crear los otros, los que van a hacer que de ahora en adelante como planeta ya no construyamos sitios de trabajo. No, seguramente los va a seguir existiendo, pero que volvamos a ese mundo híbrido, a ese mundo flexible, o a ese mundo donde comencemos a poner en primer lugar a las personas, que creo que fue lo que más vivimos durante la pandemia, y que atraigamos a las industrias que quizás requieren más preparación para dar este salto, que las llevemos a construir y desarrollemos tecnología, métodos, procesos, formas, para que también el resto de la humanidad evolucione hacia nuevamente a poner el centro del trabajo en la persona, en su familia, en su rol y no en su lugar. Ese creo que es el ejercicio que tenemos que lograr con esto que está sucediendo, y es fascinante, o sea, es histórico saber que estamos viendo algo que realmente sí va a cambiar el planeta en algo positivo. Ahora las herramientas están ahí, o la necesidad está ahí. Como seres humanos somos responsables de lograr ese cambio. Hay uno que para mí es fundamental y que es con el que yo lucho en el día a día, y creo que es donde tenemos que ser muy fuertes los líderes, y es nosotros cada vez tenemos más información y más data, ¿listo? Porque la tecnología nos ha dado esa posibilidad. Esa data la tenemos que poner protagonista dentro de los negocios. Tiene que ser cada vez más protagonista en los negocios. No hablo de la data necesariamente tradicional, el payroll, la rotación, que sí tiene que estar ahí, pero cada vez tenemos más posibilidad de entender numéricamente el talento, la productividad, el propósito, y todo eso lo podemos volver casi que, no sé si fórmula es la palabra, pero todo eso lo podemos poner cada vez más tangible, menos etéreo. Cuando lo logramos poner más tangible a través de la tecnología y de la analítica talento humano, podemos ser más protagonistas para ser menos espectadores en muchos casos de los negocios, porque al final es la gente la que está produciendo los negocios. Y creo que ese es un reto gigante. Al final,
recursos humanos, la persona de finanzas es la experta en el número, la persona de marketing es la experta en el customer experience y lo piensa muy bien en el employee experience. Al final tecnología es muy fuerte y HR tiene buena tecnología, pero tecnología per se sigue siendo más fuerte. Al final la fortaleza nuestra es el entendimiento de la gente y cómo la gente hace match en su rol para potenciar ese tema. Con las nuevas herramientas que el mercado tiene, nosotros somos responsables de ser más protagonistas para generar más valor en esa conversación con el negocio. Eso creo que es una primera conversación. Y la segunda conversación donde yo creo que hay un protagonismo importante es tener más elementos en línea para poder desarrollar a esas personas, un poco lo que hablábamos ahorita en un par de preguntas atrás contigo. ¿Cómo logramos desarrollar a la gente mucho más en línea? No necesariamente botando cursos en línea o no necesariamente, sino cómo hacemos para que haya un desarrollo más en línea para que la gente pueda alcanzar su potencial de la forma más rápida posible, generando también el valor a ese propósito común, que obviamente se traduce en resultados, pero que es un propósito común. Y la tercera es un reto muy de cultura. La cultura se construye a través de los comportamientos evidenciables y yo creo que recursos humanos tiene que trabajar cada vez más en comportamientos y los comportamientos en la empresa también se traducen en way of works. El way of work, recursos humanos debe ser más protagonista o influenciar mucho más esos way of work porque al final se traducen en formas de hacer las cosas de las personas. Hay un trabajo súper bonito comenzar a hacer y yo creo que hay muchos métodos que han venido evolucionando y que espero que evolucionemos mucho más, obviamente depende de nuestro rol, que evolucionen mucho más hacia ayudar a la gente y volver esto mucho más tangible, la forma como damos feedback, la forma como reconocemos, como lo estamos hablando ahorita, la forma como criticamos, no quiero usar mucho esa palabra, pero la forma como yo doy un feedback constructivo a la gente, en eso hay comportamientos y podemos enseñar a la gente, porque vuelvo y digo, detrás de eso hay un cerebro humano y díganme si no hay más tecnología en un cerebro que en cualquier cosa. Lo que pasa es que con la magia del ser humano, entonces si somos capaces de alinear esas de muchos retos, el way of work, la analítica, la experiencia, logramos tener culturas más sólidas en donde recursos humanos están sirviendo muy de cerca, se vuelve muy protagonista al desarrollo de las organizaciones, al crecimiento de las organizaciones. No, a ti muchísimas gracias, infinitas gracias pues a la audiencia que nos está escuchando. Creo que tenemos un reto de construcción enorme, eso me parece que es una oportunidad buenísima porque es la capacidad de poderse poner en primera persona y no decir, ay, no, es que el planeta es así, el mundo es así, la vida es así. Cuando estamos frente a esta situación, tener todo esto en primera persona y ser protagonistas del cambio es una posibilidad histórica y la posibilidad de verdad de poner a los seres humanos en el centro de forma más contundente. Al final, todas las empresas siempre decimos que tenemos los seres humanos y las personas en el centro. Yo no conozco la primera que no. He pasado por muchas industrias y todas tienen al ser humano en el centro, pero volverlo realidad, de decirlo a hacerlo, hay un camino importante que estamos recorriendo y que estamos obviamente en la capacidad de hacerlo realmente de forma disruptiva con todo lo que está sucediendo en el planeta.